Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Yamil Vieira San Pablo. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Morelia, en la licenciatura de Fisioterapia, sexto semestre, y el día de hoy les voy a hablar acerca de los síndromes coronarios agudos dentro de la materia de terapia física cardiorrespiratoria impartida por el docente, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Esta información es obtenida de un artículo de la revista The Lancet, actual de abril del 2022. ¿Qué son los síndromes coronarios agudos? Bueno, pues tenemos la definición como un grupo de afecciones que van a detener o reducir el flujo sanguíneo que le llega a nuestro músculo cardíaco de manera espontánea. Es la principal causa de muerte en todo el mundo y esta pues puede llegar a causar daños, incluso a un paro cardíaco. La patobiología nos va a hablar acerca de todos estos cambios fisiológicos o anatómicos que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que nos dan lugar a una enfermedad. En primer lugar, para estos síndromes tenemos el infarto de miocardio tipo 2, que es por una aterotrombosis aguda, que nos da la tasa de mortalidad más alta. Esto se refiere a la formación de un ateroma que se rompe y forma un trombo, lo que hace que se forme una coagulación alrededor de este. En segundo lugar, tenemos el infarto de miocardio tipo 1, que es causado por una enfermedad arterial coronaria aterotrombótica, que pues son la formación de placas aterogénicas dentro de nuestras arterias, acúmulo de grasa, que la va estrechando o bloqueando, reduciendo nuestro flujo sanguíneo hasta el corazón. Y en el caso menos grave tenemos la angina inestable, que por el mismo poco flujo, la insuficiente sangre que le llega a nuestro músculo cardíaco, puede haber algunos síntomas como dolor en el pecho. Infarto de miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva. Tenemos que de este es muy poco frecuente, son la minoría de los casos, mayormente en mujeres. Su causa es isquémica, es una ruptura de nuestra placa, una lesión aterosclerótica leve que nos da lugar a un infarto de miocardio tipo 1. Como vemos, va creciendo nuestra placa de ateroma, desarrollándose hasta que se desprende o se rompe, formando un coágulo de sangre, bloqueando nuestra luz de la arteria. Dentro de las recomendaciones está establecer un diagnóstico, apoyarnos de nuestras herramientas de imagen, etcétera, dirigir nuestras pruebas y tratamiento o terapia de acuerdo al diagnóstico ya establecido. Y por otro lado, si no se tiene un diagnóstico totalmente claro, tratar con medidas preventivas secundarias. La disección espontánea de la arteria coronaria. ¿A qué se refiere con esto? Más que nada a un desgarro de nuestra pared arterial, lo que va a causar una luz falsa en nuestra arteria, por donde también empezaba a pasar ese flujo de sangre. Esto se da más que nada en mujeres posparto y embarazadas, ya que como sabemos uno de los factores de riesgo pues podría ser el aumento de nuestra presión arterial para que exista este desgarre. Dentro de sus causas están dos principales, que la primera es la manipulación de un catéter para que pueda haber un desgarro directamente o algún traumatismo grave que pueda llegar a causarlo. Y como consecuencia pues tenemos la isquemia, esta falta de aportación de flujo sanguíneo a nuestro corazón, causando con ello pues el infarto de miocardio tipo 1. Para nuestro diagnóstico, las bases son tres, que serían signos y síntomas o la presentación clínica, los hallazgos del ecocardiograma a 12 derivaciones, enfocándonos en el segmento ST y la evidencia bioquímica de nuestra lesión. El punto inicial, el punto de partida para nuestro diagnóstico va a ser la presencia o la ausencia de las elevaciones del segmento ST. ¿Qué nos da el segmento ST? Nos va a dar el periodo entre la despolarización y la repolarización de nuestro ventrículo izquierdo de nuestro músculo cardíaco. Nuestras herramientas para el diagnóstico, las más comunes son el electrocardiograma y la resonancia magnética, primero que nada, para
observar nuestra pared del músculo cardíaco y sus movimientos, si son normales o anormales o alguna otra lesión que tengan. Dentro de nuestro examen físico, que es otra herramienta para el diagnóstico, los indicadores que nos van a ser útiles para observar si tienen riesgo o no van a ser taquicardia, que es un latido más rápido, anormal, una presión de pulso estrecha, hipotensión, que se baja la presión, signos de congestión, que sería el edema pulmonar, o una perfusión inadecuada. Nuestros beneficios de realizar un buen examen físico tendríamos que una evaluación previa del riesgo que se puede llegar a tener el paciente, reconocer cuál fue el mecanismo de nuestra lesión del miocardio, identificar las posibles o próximas complicaciones que tendrá gracias al colapso. Para esto tenemos también una herramienta que es nuestra tabla de Philip-Kimball, que nos va a clasificar la insuficiencia cardíaca. Y con ello podemos llegar a tener un mejor pronóstico o darnos una idea, dependiendo de los resultados, pues lo que el paciente manifestará. En la clase 1 tenemos que no hay ninguna evidencia de insuficiencia cardíaca. En la clase 2, algunos hallazgos leves como los galopes o estertores en menos de la mitad del pulmón. En la clase 3 tenemos un edema pulmonar que habíamos dicho en nuestra diapositiva pasada, que era un signo de congestión. Y en la clase 4 tenemos el shock cardiogénico, que es cuando el corazón no tiene la capacidad de bombear la suficiente sangre que nuestro cuerpo necesita. Otra medida para evaluar alguna sospecha de tener eso es por medio de la troponina cardíaca. Es una evaluación de más o menos de 1 hora en las que se valoran los niveles y va de acuerdo a si empieza en el nivel muy bajo. Si hay algún aumento significativo, se considera al diagnóstico, si no, se descarta. Y si hay un bajo, sin aumento significativo, que aumente pero leve, se descarta. Si aumenta de manera significativa, se va en regla al diagnóstico, y de igual manera si hay intermedio, si se mantiene, puedes hacer otras pruebas para descartar completamente. Si aumenta, diagnóstico, y alto de la misma manera. Otra herramienta es nuestra angiografía coronaria, que principalmente se hace a aquellos pacientes que han sido intervenidos por un catéter, por alguna inestabilidad hemodinámica o que refieren a algún malestar como dolor, que podrían ser pues más peligrosos para el paciente. Y dentro de nuestra evaluación y el manejo, tenemos que los pacientes con elevación del segmento ST van a una terapia de reperfusión emergente y una angiografía coronaria, que es una intervención coronaria percutánea, y pues una terapia antiplaquetaria. Lo que se hace generalmente es una angioplastia, en donde primero hay una disolución de los coágulos por medio de la terapia antiplaquetaria, y después, por medio de esta angioplastia, hay una dilatación, como podemos observar, de nuestra vena o de nuestra arteria estenótica, para que haya un mejor flujo sanguíneo. Dentro de la terapia antiplaquetaria, tenemos que se usa principalmente en la fase aguda de los síndromes coronarios como prevención primaria o como prevención secundaria después de alguna estabilización. Los fármacos más utilizados generalmente son aspirina, que aumenta el sangrado, o podemos decir que diluye un poco o retrasa la coagulación. El ticagrelor, prasugrel o clopidogrel, que por lo que nos va a ayudar es que va a retrasar el tiempo de coagulación de la sangre para reducir la aglutinación de nuestras plaquetas y evitar así coágulos.
Aquí tenemos una tabla que nos habla igual del tipo de pacientes que tenemos en alto riesgo isquémico, riesgo típico y alto riesgo de sangrado. Generalmente se les da primero por un mes antes de dar el alta, después por un año y se queda solamente como prevención su anticoagulante oral. En el otro caso, en el de alto riesgo de sangrado, tenemos que tener en chequeo a estos pacientes, ya que como sabemos, pues si se tiene algún inconveniente antiplaquetario y se receta aún más, como es en la anemia, cirrosis o alguna enfermedad renal crónica, pues puede haber alguna hemorragia, algún sangrado que nos pueda también poner en riesgo al paciente. Generalmente es por más poco tiempo, la mitad, 6 meses, y se queda el anticoagulante en dosis más limitadas solo después de esto. Como prevención secundaria, tenemos 4 intervenciones primarias. El primero que nada, pues, es el tratamiento. El tratamiento que se le da al paciente, que incluye fármacos o las intervenciones que se hayan realizado. Un cambio de sus hábitos alimenticios, comer de mejor manera, más saludable, un poquito de menos grasas para cambiar esos ateromas en nuestra sangre, realizar ejercicio. Como sabemos, el ejercicio tiene múltiples beneficios en nuestro aparato cardiovascular y, muy importante, si el paciente es fumador, dejar de fumar. Otra de ellas es la terapia hipolipemiante. ¿Qué es un hipolipemiante? Bueno, estos son los fármacos que modifican nuestras fracciones lipídicas o nuestros lípidos o grasas en la sangre, mejorando nuestro perfil en un examen sanguíneo, que nos va a llevar a tener una mejor salud cardiovascular, a prevenir nuestros riesgo de tener un evento cardiovascular. Generalmente actúa en el colesterol con las estatinas y la ezetimiba. La inflamación es un punto importante, ya que los pacientes con un previo síndrome coronario agudo tienen más riesgo a sufrir ese tipo de alteraciones, donde han utilizado la colchicina como fármaco. Lo estuvieron utilizando por 3 días posteriores, 0.5 miligramos diarios, pero a largo plazo realizaron estudios que sus resultados no fueron muy favorecedores, ya que nuestros pacientes que consumieron en su tiempo colchicina tenían un mayor riesgo de mortalidad, por lo cual actualmente no se recomienda este fármaco en su totalidad, pero se sigue investigando acerca de ello. En Estados Unidos, la atención médica en relación al síndrome coronario interviene más que nada en la distinción de razas, donde aquí nos habla principalmente de las desigualdades que hay entre la raza blanca y la raza negra, ya que aumenta la tasa casi al doble de riesgo en hombres negros que en blancos. Sin embargo, son ellos los que tienen una menor atención, que tienen que esperar más, tienen menos posibilidades de tener pruebas como los electrocardiogramas, para recibir un soporte circulatorio mecánico del infarto, y asimismo como derivar después de su tratamiento alguna rehabilitación o medidas de prevención secundarias después de la hospitalización. Por otro lado, enfocándolo en las mujeres, tenemos que las mujeres tienen síntomas diversos que pueden ser a lo mejor más, no tan, podríamos decirlo, fuertes o generales como lo son todos, y tienen una atención tardía al médico. No significa que tarden en atenderlas, sino que ellas mismas, a lo mejor en los primeros síntomas no acudimos al doctor hasta después de tiempo que vemos que los síntomas son más fuertes, más recurrentes, y empezamos a preocuparnos, pues acudimos al doctor. Tienen menor probabilidad de someterse a una revascularización, y las mujeres mayores de edad tienen las tasas más altas de algún
riesgo de sangrado postoperatorio. Como prevención secundaria, tenemos que tener una menor probabilidad de recibir estatinas o inhibidores de las enzimas en el momento en que las den de alta, y por eso mismo las tasas de infarto de miocardio recurrente aumentan con el tiempo, por lo mismo de que a lo mejor como prevención secundaria no toman este fármaco que de alguna u otra manera mantiene como estable, previniendo que vuelva a suceder algún accidente, y pues sucede. Enfocándonos ahora en nuestros pacientes, los adultos mayores, nos dice que los adultos mayores son 1/3 de todos nuestros pacientes con infarto agudo de miocardio y pueden tener algunos síntomas atípicos, es decir, distintos a cualquier otro síntoma de nuestros pacientes más jóvenes. Tienen un mayor riesgo de eventos isquémicos y hemorrágicos, de igual manera por la debilidad puede ser de nuestros tejidos que envejecen. Utilizamos las mismas técnicas diagnósticas y hay que hacernos enfoque en nuestras medidas de prevención secundaria en cuanto a la función renal y las contraindicaciones específicas, ya que como sabemos, pues nuestros adultos mayores generalmente toman no solo un medicamento y hay que evitar, por un lado, la polifarmacia y causar un daño renal. Ahora, hablando del síndrome coronario en todo el mundo, tenemos que los factores de riesgo para todos de sufrirlo sería el nivel educativo, la situación socioeconómica, los patrones alimentarios, el consumo de alcohol, los niveles de actividad física y el tabaquismo. Se da mayormente en países de ingresos bajos y nos dice que cada vez es en edad más jóvenes y con mayor mortalidad. Volvemos a los factores de riesgo. Todo eso gracias a que en la actualidad nuestra sociedad es más sedentaria, come más comida de la calle, podría decirse, más comida chatarra, con más consumo de alcohol a temprana edad y tabaquismo. Todo esto llevándonos pues a tener un mayor riesgo de adquirir algún síndrome coronario agudo. Adentrándonos en nuestros países de bajos recursos, hay restricciones en cuanto a todo el proceso que se llevan con estos síndromes, del diagnóstico, el tratamiento y el manejo que se le da. Desde dentro de una clínica médica, desde el reconocimiento de los síntomas podrían ser propios, tú como persona darte cuenta de qué es lo que te pasa, hasta que pueda tener a su alcance, podría decirse, a lo mejor por el transporte, a lo mejor por la economía, o a lo mejor por el lugar en el que se encuentra una atención médica apropiada, así como que el personal de salud se encuentre preparado y especializado en esta rama médica para poder atenderlos, para poder darle el correcto tratamiento. A lo mejor las pruebas de imagen, las herramientas y todo esto que puede que no se tenga en estos lugares, pues afectará, tendrá una restricción para estos pacientes. Llegando al tema del COVID actualmente y el impacto que ha tenido. Más que nada son complicaciones en el diagnóstico y en el tratamiento, ya que como sabemos, pues el COVID llegó con múltiples síntomas, signos y complicaciones que se podrían confundir con muchas enfermedades, como puede ser una inflamación o alguna lesión directa o indirecta. Entonces, se tuvo que hacer, podríamos decirle, un plan en el cual en los pacientes con sospecha o presencia de COVID-19, algunos tenían elevaciones del segmento ST. Entonces, pues era hacer nuestras pruebas diagnósticas para llegar a una conclusión, y de igualmente predispone a pacientes a eventos trombóticos arteriales, coronarios y venosos, como la formación de coágulos post-COVID o alguna otra afección. Así como de la misma manera, llegó a causar trastornos en la sociedad y el sistema de atención. Como sabemos, pues fue un tiempo en el que se pausó, podría decirse, muchas de las otras actividades que se realizaban en los hospitales, poniéndole toda la atención al COVID-19 por las tasas de mortalidad que presentaban en el momento. Y por otro lado tenemos nuestras pruebas que nos van a ayudar en esto, que es la angiografía.
coronario, reperfusión inmediata para los pacientes que se sospeche con un infarto de miocardio por elevación del segmento C, ST o un síndrome de infarto al miocardio con elevación del segmento ST que presente shock o arritmias, que son pruebas no invasivas, generalmente las que se deben realizar, como el electrocardiograma para evaluar pues, los movimientos de nuestra pared y checar que no tenga ningún daño, que se encuentre todo como debe de estar. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya dejado algún aprendizaje esta breve exposición. Nos vemos.